SER Podcast. Más de 400.000 hectáreas de bosque y de monte han ardido en lo que va de verano y algunos incendios aún continúan activos a estas alturas de la temporada. Por eso queremos analizar no solamente el impacto medioambiental que estos fuegos han generado, sino también el enorme impacto económico en cientos de comunidades del noroeste de España. Jefe de Economía de la cadena SER, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Fernando. Esta semana el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la declaración de zona catastrófica en buena parte de esas áreas. ¿Qué implica esa declaración de zona catastrófica en términos prácticos y económicos para esos municipios? Pues lo que supone esta declaración es que se activa una serie de mecanismos que están establecidos en la ley desde hace muchos años y que permiten dar facilidades y ayudas tanto a los afectados particulares como también a empresas y a municipios. En el caso de los municipios, lo que permite es activar una serie de mecanismos por el que el Estado les puede facilitar el dinero que han tenido que gastar de más para atender a afectados, para dar manutención a los retenes y para contratar a personal al que han tenido que recurrir para hacer frente a los incendios. En el caso de las empresas también se abre la vía a que puedan recuperar parte del lucro cesante y que puedan también tener acceso a determinadas ayudas y exenciones. Y en el caso de las familias se activan estas ayudas que te digo que están vigentes en la ley desde el año 2005 y que contemplan una serie de cantidades económicas en función de los daños. Si hay personas fallecidas, se contempla que los familiares reciban 18.000 euros, también en el caso de que algunos de los trabajadores que hayan participado en la extinción hayan sufrido una incapacidad absoluta y permanente. Hay también ayudas por daños en las viviendas. Si se ha perdido, se ha quemado del todo nuestra casa o nuestro piso, tenemos derecho a una ayuda de 15.100 euros. Y si hay daños parciales en la estructura, incluso en los muebles, también tenemos derecho a que nos den una parte de las ayudas, en algunos casos hasta 9.000 o 10.000 euros, siempre en función del valor de los daños que hayamos sufrido. Pero las ayudas, digamos, el grueso de estas ayudas que van a llegar con la declaración de zona catastrófica, por lo que te entiendo, va a tener como destino principalmente las arcas de los municipios afectados para cubrir los gastos de la extinción de los incendios y las pérdidas provocadas por el fuego. Sí, esta, digamos, es la mayor de las partidas, a la que hay que sumar también lo que vaya llegando en los próximos días o semanas de ayudas para la reforestación y la reconstrucción de las zonas, que siempre son las partidas más cuantiosas en los casos de los incendios. Y por la experiencia pasada en otros incendios, pienso en veranos anteriores, ¿qué tal funcionan este tipo de ayudas a la reforestación y cómo se compensa de bien o de mal los gastos en los que han incurrido los municipios? Pues mira, te voy a poner el ejemplo quizá más reciente que tenemos, que es el de los incendios de hace 2 años en la Sierra de la Culebra. Ahí, por ejemplo, se preparó un plan de 200 millones de euros para la reforestación, que ese era un plan del Ministerio que se completó con otro plan de la Junta de unos 40 millones de euros. Ese dinero está llegando. El último informe de ejecución habla de que para la reforestación, en el caso del plan de Castilla y León, se habían desembolsado más del 15% de las ayudas. Puede parecer poco, pero es un plan a 10 años. En el primer año se habían desembolsado el 15%. Habrá quien dirá que es poco y que hay que invertir más, pero el dinero poco a poco va llegando para esta reforestación. En el caso de las compensaciones para los afectados en el momento del incendio, ese dinero llegó. Es verdad que, por ejemplo, en ese incendio hubo solo un fallecido, por tanto solo hubo una ayuda de 18.000 euros. En el caso de viviendas eran pocas las afectadas, y porque hay que tener en cuenta que estas ayudas se dirigen a primeras viviendas, no cubren segundas residencias, sino primeras viviendas. Estamos hablando de las ayudas del gobierno, pues llegaron también a esas 4 viviendas afectadas. Aquí el núcleo de las ayudas en estos casos, de quien hay que tirar, es de los seguros. Pues estaremos muy pendientes de la llegada o no de esas ayudas públicas, sobre todo para las administraciones. Jordi Fábrega, muchísimas gracias. A ti. Y como señalabas, Jordi, hay también quienes tienen que estar pendientes de sus seguros, los particulares que traten de reclamar daños por las pérdidas que se hayan producido a raíz de esos fuegos. Por eso llamamos también a Enrique García, portavoz de la AUCO. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Enrique. En primer lugar, me gustaría que aclarásemos el panorama porque, como decíamos, hace unos meses en la Dana de Valencia se produjo una situación muy parecida con miles de afectados por las pérdidas materiales derivadas de aquel desastre. En el caso de los incendios forestales, ¿estamos hablando de una situación similar o en cuestión de seguros la cosa cambia? Pues cambia porque los incendios forestales no son un riesgo extraordinario, por lo tanto no actúa el consorcio de compensación de seguro y, esto es importante, únicamente los daños cubiertos por un seguro privado podrán ser indemnizados. El resto, pues al no estar cubiertos por ese seguro privado, pues no tienen ningún tipo de indemnización. Solo están a las ayudas que se aprueben por parte de las diferentes administraciones. Es decir, solo si hay ayudas aprobadas y dotadas podrán obtener una compensación. Uh-huh. Y luego, una vez que se doten, pues tienen que llegar a los afectados. Y lamentablemente, si miramos la experiencia en otras catástrofes naturales similares de este tipo, pues las ayudas llegan muy tarde, no llegan cuando se necesitan, que es ahora, que es para pues empezar de nuevo y reanudar o reparar aquello que se ha visto dañado por el incendio. La Dana es un buen ejemplo de que las ayudas tardan mucho en llegar, tardan en aprobarse y todavía tardan más en llegar. Asumamos que tenemos un seguro del hogar. ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendríamos que dar como asegurados para reclamar en caso de que hayamos sufrido algún tipo de daño material en esa vivienda? Lo primero que hay que decir es que el seguro de incendios como tal prácticamente no existe. Está integrado en un seguro de hogar. La mayoría, bueno, por la práctica totalidad, nos atrevemos a decir, tienen esa cobertura de incendio. ¿Esto qué quiere decir? Que la cobertura es muy variable. Hay seguros que tienen poca cobertura, que solo, por ejemplo, cubren el continente, otros que cubren el continente y el contenido, y otros que son más amplios, que cubren incluso los daños ocasionados por la extinción o contemplan pues, el alquiler de una vivienda mientras se restaura. Esa cobertura es variable. Los plazos son los mismos, los que determina la ley. El plazo para comunicar el siniestro es de 7 días. Las aseguradoras suelen ser flexibles en catástrofes de este tipo, pero al asegurado le interesa comunicarlo cuanto antes. A partir de ahí, la compañía tiene 40 días para peritar y pagar una indemnización provisional y luego 3 meses para que esa indemnización sea definitiva. Estos son los plazos legales, que se cumpla a veces pues resulta más complicado, sobre todo en esa primera indemnización y en la indemnización absoluta y final. Decías que muchas pólizas de seguro del hogar incluyen esa cobertura por incendios. Hablamos de incendios normalmente domésticos, pero también incluyen la cobertura por un incendio forestal, es decir, por un factor externo que pueda afectar a la vivienda per se. En las pólizas de seguro los incendios no tienen apellido, se trata de incendios, daños por fuego. Por lo tanto, da igual el origen del mismo. Hay una cuestión importante y es que también responde de los daños del fuego quien lo ha causado. Pero en este caso, pues primero, no se conoce el causante y segundo, el causante, si se conociera, pues seguramente no tiene capacidad económica para responder de los ingentes daños. Con lo cual, volvemos a lo mismo, solo aquellas personas que tienen contratada una cobertura de incendio podrán obtener una indemnización que, eso sí, está sujeta a la cobertura contratada. Y aquí de nuevo, Fernando, volvemos a lo importante que es leer la letra pequeña cuando se contratan los seguros. Se habla en términos generales de seguro de incendio, pero no es lo mismo una cobertura que otra. Desde OCU siempre hemos recomendado que a la hora de contratar seguro, lo importante de verdad es estar bien cubierto en caso de grandes siniestros, que son precisamente los que por nuestra economía no seríamos capaces de afrontar. Muchas veces nos fijamos en cuestiones accesorias, un servicio de manita u otro, que no son lo importante, que aumentan la prima, pero al final nos despistan sobre lo importante de un seguro, que en cuanto aseguramos nuestros bienes y cuál es la responsabilidad civil
cuando nosotros somos los causantes de un siniestro. Seguramente muchos de los oyentes que se vean reflejados en esta situación por los incendios forestales tengan su vivienda todavía pendiente de pago de hipoteca. Si han sufrido daños en esa vivienda o si esa vivienda ha quedado parcial o totalmente destruida, ¿tienen que seguir pagando la hipoteca o se anula el contrato hipotecario una vez que la vivienda queda destruida por un factor como es un incendio forestal? Eso depende del banco, porque la hipoteca lleva incorporado un seguro de la vivienda, un seguro de incendio. Es obligatorio en la contratación hipotecaria. Eso normalmente ya no existen esos seguros de incendio y hay un seguro de hogar que se contrata siempre cuando hay una hipoteca. Es el banco el que va a recibir esa indemnización por parte de la aseguradora, o sea, es el banco quien cobra esa indemnización y con eso se cancela la deuda, pero en la mayoría de los casos lo que hace el banco es autorizar la reconstrucción y mantener la hipoteca. Eso depende también del grado de destrucción de la misma, de la cuantía que queda pendiente de pago, pero hay que decir que cuando hay hipoteca siempre hay seguro de incendio y en este caso dependerá esa circunstancia de la entidad financiera y particularmente de la situación de la vivienda. Pero se permite ambas cosas, cancelar la hipoteca y te quedas sin vivienda o recibes el resto, o bien restaurar la vivienda y mantener la hipoteca. Enrique, ¿qué sucede si estamos en una vivienda de alquiler o en una finca que tenemos alquilada para fines, digamos, empresariales? ¿Qué sucede en esos casos cuando no somos titulares de la propiedad? Pues que se suspende el contrato de arrendamiento y en algún caso pues se puede, si la vivienda finalmente no se va a restaurar, se cancela. Es decir, se puede suspender durante el tiempo de restauración de la vivienda, no hay obligaciones entre partes, no se paga la renta y en el caso de que finalmente la vivienda pues, no se pueda restaurar, pues definitivamente el contrato se resuelve en ese momento. No hay esa prestación del alquiler de vivienda, no hay esa obligación de pago. Las dos cosas. Se suspende y si no se restaura definitivamente, se resuelve el contrato. No sé si los vehículos están igualmente cubiertos por seguros, por las pólizas habitualmente en caso de incendio. Aquí hay una cuestión importante y es que el seguro obligatorio no contempla los daños por incendio. Por tanto, aquellos vehículos que tienen solo seguro obligatorio, pues no está cubierto y no van a ser indemnizados. Normalmente hay pocos vehículos con ese seguro obligatorio, aunque en el ámbito rural sí que pueden ser un número más numeroso por las características de esos vehículos. Cuando hay ese normalmente seguro a tercero ampliado que se llama, ya muchas pólizas incorporan esa cobertura de incendio. La mayoría del mercado, son raras las que no lo hagan. Ahora bien, los vehículos afectados sufren lo que se conoce como siniestro total. Y aquí es importante, de nuevo, la cobertura que se tiene contratada. ¿Y cómo se indemnizan esos siniestros totales? En muchos casos es el valor venal y en otros contratos es el valor de reposición. En uno, valor venal más bajo y otro, valor de reposición algo más elevado, que es lo que costaría comprar un vehículo de similares características en el mercado. Y teniendo en cuenta pues, lo que han subido los vehículos en los últimos años de segunda mano, pues seguramente habrá que poner más dinero, como Fernando ocurre prácticamente en todas las indemnizaciones, es decir, que es muy difícil que el seguro cubra el alcance real del perjuicio que hemos sufrido. Todos los afectados van a tener que poner un dinero adicional para recuperar su nivel de vida antes del incendio. Cuando hablo de nivel de vida me refiero a vivienda y sus bienes, ¿no? La mayoría de los afectados por estos incendios están en zonas rurales y muchos, claro, tenían explotaciones ganaderas, explotaciones agrícolas, forestales. ¿Qué sucede con los daños en este tipo de negocios? Bueno, pues en principio las explotaciones agrícolas acceden al agroseguro, que es un seguro regulado por el Ministerio de Agricultura. Ojo, que no todas acceden a ese tipo de agroseguro, con lo cual si no están cubiertas no hay indemnización. Prácticamente los plazos son idénticos en ese tipo de seguro, agroseguro o seguros de actividades mercantiles, ¿no?
las características de la cobertura son distintas. Por ejemplo, en los seguros mercantiles pues hay indemnizaciones que contemplan el lucro cesante, es decir, lo que la empresa deja de generar en el tiempo desde que ocurre el siniestro hasta que se restaura, ¿no? Pero los plazos son idénticos, 7 días, 40 días para el pago de una indemnización inicial y peritación y 3 meses para la indemnización definitiva. Si no hay cobertura, no hay indemnización y dependerán de las ayudas especiales que doten pues las 3 administraciones implicadas, la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Solo si estas instituciones otorgan unas ayudas, pues obtendrán indemnización. Por cierto, ayudas que son perfectamente compatibles con los seguros, es decir, que quien tiene cubierta esas garantías también puede acceder a las ayudas. Enrique, hemos visto en estos últimos días cómo se ha interrumpido el tráfico ferroviario debido a esos incendios forestales y hay muchos pasajeros que seguramente han tenido que incurrir en gastos extra de alojamiento o que han sufrido algún tipo de pérdida por haber tenido que cancelar su viaje. En ese caso, no sé si hay alguna forma de reclamar esos gastos extra en los que tengamos a lo mejor que haber incurrido como pasajeros, sobre todo digo, en los pasajeros del tráfico ferroviario. Bueno, pues hay que decir que los incendios forestales en este caso son causa extraordinaria, clarísima, son algo que no se puede prevenir y tampoco se puede evitar, era una circunstancia de seguridad. Aquí los derechos de los consumidores se ven limitados, es decir, la compañía no es responsable de los perjuicios que se hayan causado, los tiene que asumir el usuario. El usuario tiene derecho al reembolso del precio del billete si no efectúa finalmente el viaje y a que la compañía le proporcione un transporte alternativo, eso sí, a voluntad del usuario, un transporte alternativo en similares circunstancias. No tiene derecho a la indemnización que se contempla en materia de retraso en el transporte ferroviario, que va del 50% cuando se superan los 60 minutos y del 100% cuando se superan los 90 minutos. Y como es una circunstancia extraordinaria, la compañía tampoco es responsable de los perjuicios que los retrasos o la no realización del viaje pues hayan causado a los consumidores, como pueden ser pérdida de entradas de conciertos, noches de hotel, etcétera. ¿Por qué? Porque es una circunstancia extraordinaria, como si fuera meteorológica, igual. Ya, y Enrique, y si tenemos un seguro de viaje, no sé si eso cambia la cosa o tampoco cubren eventos mayores como estos incendios forestales. Pues hay que estar de nuevo a la letra pequeña. Hay muchos seguros de viaje que de seguro de viaje solo tienen el nombre. ¿Por qué? Porque la cobertura es muy estrecha. Básicamente se ciñe a las circunstancias sanitarias del, en este caso, el asegurado, el tomador del seguro. Por tanto, hay que ver si en ese seguro que tenemos contratado está esa cobertura por no haber podido realizar el viaje, por la razón que sea, y cubre los gastos que nos ha ocasionado. Pero desde OCU advertimos que eso no es habitual en los seguros de viaje. Estos seguros de viaje, cuando se habla de cancelación, solo obedecen, en la mayoría de los casos, en otros no, solo obedecen a las circunstancias de salud de los tomadores del seguro. Por último, Enrique, ¿qué sucede si, por ejemplo, teníamos una reserva de hotel en una zona afectada por estos incendios y hemos tenido que cancelarla finalmente sin contar con un seguro de anulación? No sé si hay forma de recuperar ese dinero o si debemos darlo por perdido en caso de no tener un seguro. Aquí los seguros no intervienen, estamos en las condiciones de contratación. Si no se ha podido por el fuego pues, disfrutar de ese alojamiento, lo lógico es que el establecimiento devuelva esa cantidad porque no podía prestar el servicio, ¿no? El consumidor no es responsable y el establecimiento, por supuesto, no se puede lucrar. Si de alguna manera había una cobertura que garantizara en el seguro, pues sería el seguro que lo hiciera, tendría que indemnizar al consumidor, pero no suele ser habitual. Normalmente esas reservas se hacen con el establecimiento y van en función de si la cancelación se produce por causa del consumidor. Aquí, como la cancelación se produce por una circunstancia extraordinaria, pues se restituyen las obligaciones entre las partes. Pasa como que en el coronavirus pues no se podía viajar y había una restitución
entre las partes hacia el final del contrato. No se presta el servicio porque el servicio no se ha prestado y se restituye el pago por anticipado que se ha hecho del servicio. Por cierto, y antes de despedirnos, Enrique, en la OCU tenéis habilitada una página web y un número de teléfono para los usuarios que quieran más información, que quieran plantearos consultas en particular por estos daños materiales. Recuérdanos el número de teléfono y la dirección web a la que pueden acudir en caso de que quieran más información. Pues efectivamente, igual que hicimos con la DANA, hemos puesto a disposición de todos los consumidores un teléfono, el 981 35 51, para atender a aquellos afectados por los incendios sobre cualquier cuestión que consideren. En este teléfono les vamos a orientar sobre eso, cuáles son los pasos a dar. También hemos habilitado una página web que es ocu.org/afectados incendios verano, donde primero vamos a detallar todas estas cuestiones y, lo más importante, vamos a recopilar todas las ayudas que se habiliten a los afectados para que estos tengan ese punto de conexión y puedan saber cuáles son las ayudas ante esta catástrofe de dimensiones enormes que nadie tenía en su mente y que ha generado un perjuicio muy grave a muchos ciudadanos. Enrique García, como siempre, un placer tenerte en el programa y esperemos poder seguir contando contigo más adelante a lo largo de esta próxima temporada que arranca. Sobre todo esperemos que sean circunstancias un poco más favorables que estas de las que venimos hablando. Pues ojalá sea así. Comienza una nueva temporada y vamos a verlo en ese positivo. Estaremos, gracias a vosotros, hablando de consumo y de derechos de los consumidores. Enrique García, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.